Muy buenas tardes, hermanas. Nos convocamos hoy para poder tener la bendición de poder escuchar a la doctora teóloga Elizabeth Cook, que va a estar en los próximos minutos compartiendo su caminar teológico y su trabajo, en este caso, eh, dentro de la teología y el trabajo también pastoral. Voy a presentarla aquí. Elizabeth Cook es nacida en Guatemala, vive en Costa Rica desde niña y es profesora de ciencias bíblicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana, donde también ocupa el cargo de rectora. Tiene un doctorado en religión y teología de la Universidad de Exeter en Reino Unido, una maestría en ciencias bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana y un bachillerato en administración de empresas. Su trabajo doctoral, recientemente publicado, es un estudio de los matrimonios mixtos en el libro de Esdras en perspectiva de masculinidades, con énfasis en la performatividad y la representación. Sus áreas de interés incluyen los textos narrativos de la Biblia hebrea, particularmente la intersección de religión y el manejo de las relaciones de poder en perspectiva feminista y de género, tanto dentro como fuera de los textos. Muy bien, tenemos hoy con nosotros Elizabeth y em, aquí te damos el espacio para que puedas compartirnos. Muchas gracias desde ya por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Jenny. Buenas tardes a todas. Qué gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación y me disculpo por el atraso. Calculé totalmente mal el horario, la hora en Costa Rica. Eh, bueno, pensando en qué compartir con ustedes en esta tarde, quería compartirles un poquito de mi camino, cómo llegué a donde estoy. No muchísimo tiempo, pero sí porque creo que nuestros caminos nos marcan, ¿verdad? Y definen quiénes somos y por qué tomamos las decisiones que tomamos o asumimos ciertas posturas. Y luego quería compartirles precisamente de mi trabajo de investigación este texto que me ha acompañado durante muchos años, porque me gustaría plantear o presentar, compartir este acercamiento desde las masculinidades y que podamos conversar sobre eso, eh, porque me ha interesado mucho el trabajo desde las masculinidades. Hay una línea de trabajo que es el promover nuevas masculinidades, que es absolutamente fundamental y creo que ese es un trabajo que los hombres están haciendo y tienen que hacer. Pero también una línea de trabajo en el área de masculinidades que es cómo las masculinidades inciden en la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Y en los textos bíblicos, ¿verdad? Ha sido algo que me ha inquietado, las construcciones y las relaciones generadas desde los imaginarios de masculinidad hegemónica o dominante. Entonces, bueno, eh, como ya compartió Jenny, yo nací en Guatemala, pero tengo un trasfondo muy híbrido. Y quizá eso marcó mi interés en este texto de Esdras 9 y 10, donde hay mujeres extranjeras que son objeto de discusión y debate en el texto, ¿verdad? Pero la extranjeridad en el texto, mi papá era argentino, mi mamá norteamericana, se conocieron en Guatemala, yo nací y de ahí empezó una travesía por varios países de América Latina, este, Honduras, Dominicana, Costa Rica, Brasil. Entonces, no, tuve la oportunidad de conocer muchos contextos, pero de tener poco arraigo en un solo lugar, ¿verdad? Y luego Costa Rica, ya finalmente arraigada en Costa Rica, viví aquí en mi niñez y luego ya en mis años 20, después de trabajar en Ecuador,
arraigada en Costa Rica, pero siempre con la percepción de ser vista como extranjera en cualquier lado, en todo lado. Y creo que hay muchas personas que nos sentimos así, ¿verdad? Eh, otra experiencia que a mí me marcó, aunque yo estudié administración de empresas, mi deseo siempre fue trabajar con mujeres en contextos de marginalidad eh, y tuve la oportunidad de hacerlo en Ecuador con mujeres que vivían en condiciones, eh, bueno, en comunidades marginales, mujeres que cavaban las letrinas, mujeres que jalaban agua, lavaban la ropa con esa agua que ellas mismas jalaban, mujeres que tenían que tener todos los hijos que Dios les mandaba porque así decían los hombres. Es decir, esas circunstancias, ¿verdad? Y ver ese contexto, vivirlo, palparlo, sin agua, ¿verdad? Sin luz, y aprender de ellas, de la resiliencia y también de las condiciones que marcaban su situación, ¿verdad? Aunque eran fuertes, eran las fuertes de la comunidad, ellas vivían bajo los mandatos, ¿verdad? Del entorno social masculino. Y no solo hombres, sino el entorno social construido desde la mirada masculina o patriarcal, ¿verdad? Tuve la oportunidad luego aquí en Costa Rica de trabajar como pastora. En medio de eso hice otros estudios teológicos como pastora en Atillo y Los Guidos, dos comunidades también, bueno, Los Guidos, sí, Atillos y en Pavas, Lomas del Río, que son tres comunidades marginales aquí de los barrios del sur, decimos en Costa Rica, igual, donde las mujeres eran las partícipes mayoritarias de la comunidad eclesial y ver las luchas que ellas tenían, ¿verdad? Y ver las dicotomías. Si las mujeres querían participar en una actividad para mejorar las condiciones de la comunidad, era vagabundería, era vagancia, pero los hombres podían sentarse en el patio a tomar y ese era trabajo serio, ¿verdad? Es decir, ver estas situaciones en las que ellas vivían y no quiero decir que todo es así, pero eran estas particularidades que a mí me llamó la atención, eh, que todas conocemos, ¿verdad? Pero son cosas que a mí me marcaron. Y cuando yo llego, tengo la oportunidad, estoy ya trabajando en el seminario bíblico como administradora, tengo la oportunidad de seguir con mis estudios teológicos y llegué a la maestría en ciencias bíblicas y por cierto, escogí ciencias bíblicas por el primer real encuentro verdadero. Yo me crié en una familia muy evangélica y tal vez eso es importante mencionar. Y la Biblia era central en todo lo que hacíamos, ¿verdad? Los devocionales familiares, etcétera, y muy importante. Pero siempre tuve muchas inquietudes. Y el encontrarme en un espacio donde era posible hacer preguntas, ¿verdad? Que no eran mal vistas, que no eran rechazadas como falta de fe. Bueno, entonces yo continué estudiando y en uno de los cursos de maestría me encuentro con este texto, Esdras 9 y 10, y quiero compartir algunos versículos eh, de este texto como para saborearlo sin leerlo todo porque son dos capítulos largos. Eh, y algunas cosas que a mí me llamaron la atención, lo trabajé para la tesis de maestría y luego seguí en el doctorado porque me seguía incomodando. Eh, Voy a compartir esta lámina si puedo, creo que sí, sí. ¿Estamos viendo bien? Sí, 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 ok, sí. gracias. En Esdras, no el libro de Esdras narra una versión, digamos, de los sucesos después del exilio babilónico, ¿verdad? Al final del libro de Reyes, Babilonia se lleva una parte
de los habitantes de Jerusalén y Judá, la clase alta, los nobles, algunos artesanos, no todos, pero se lleva una parte. Y después de que Persia, ya unos 80 años después, Persia conquista, Ciro el Persa conquista Babilonia. Entonces, el libro de Esdras narra el retorno, ¿verdad?, de las personas exiliadas, bueno, en realidad de los hombres, porque solo habla de hombres. No hay mujeres en el libro hasta el capítulo 9. Y en la última parte del libro, la primera parte habla de la construcción del templo. La última parte del libro llega a Esdras, el enviado del imperio persa, escriba de la Torá, y se le presentan los jefes de la comunidad de exiliados ya viviendo otra vez o viviendo en Judá, y le dicen que hay hombres que se han casado con mujeres extranjeras y que esto es una infidelidad a Yahvé, es una barbaridad y que va a hacer usted al respecto, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me llama la atención del texto es que bueno, aquí esto ya es en el capítulo 10, después de que Esdras aborda esta acusación con lamento y con llanto, la comunidad dice, acepta y dice, sí, hemos sido rebeldes o infieles a nuestro Dios al casarnos con mujeres extranjeras, tomadas de entre los pueblos de la tierra, pero todavía hay esperanza para Israel. Y varias cosas a mí me llamaron la atención porque nunca nos dice por qué son extranjeras estas mujeres, ¿verdad? Nunca nos dice, usa términos para descalificarlas, ¿verdad? Dice que son como cananeas y sus familiares también, son como moabitas, son como, pero nunca nos dice quiénes son y nunca nos dice por qué han hecho. Nada, nada, nada. En otros textos sabemos, ¿verdad?, que hay una acusación de que desvían al pueblo a adorar a otros dioses, aquí no, ¿verdad? Hay una esperanza para Israel. Han sido infieles a Dios, hay una esperanza. Ay, ¿qué pasó? Bueno, es aquí en el versículo 3. Se me desorganizó. Hagamos un pacto con nuestro Dios, es decir, vamos a hacer una alianza con Dios y vamos a expulsar a todas las mujeres y a sus hijos. Según el consejo de mi señor, que es Esdras, ¿verdad? Ese es un líder de la comunidad el que está hablando, y de los temerosos de los mandamientos de Dios, hágase según la ley. Y yo decía, aquí hay una comunidad que sin pena ni gloria va a expulsar a sus esposas e hijos porque Dios lo pide. Ellos entienden que Dios lo pide, ¿verdad? Que esta es la forma de restaurar la relación con Dios. Y ahí en el 10:10 que está arriba, Esdras, ya en ese capítulo el siguiente capítulo, Esdras se levanta y les dice, ustedes ahora directamente han sido rebeldes al haberse casado con mujeres extranjeras, ahora den gracias a Dios, o otra traducción es, hagan lo que a Dios le complace. El Dios de vuestros padres, cumplan su voluntad y sepárense de la gente del país y de las mujeres extranjeras, ¿verdad? Entonces, todo el texto está preocupado por la presencia de estas mujeres en la comunidad, pero nunca nos dice qué es lo que ellas hacen, ¿verdad? Y por qué tienen que irse, por qué tienen que salirse. Y además, que aquí hay algo muy llamativo, que los hijos también, es decir, los matrimonios no son nuevos, ya son familias y los hijos también tienen que irse. Bueno, Esdras, como les mencioné, cuando él oye esto al inicio, él se rasga las vestiduras, se arranca, ¿verdad?, la barba, el pelo y se sienta desolado. Es decir, otra pregunta que a mí me surge es, en este texto lo fácil sería decir, bueno, es que son unos misóginos patriarcales y por eso expulsan a las mujeres y vámonos, ¿verdad?
pero no es tan sencillo. Hay una profunda convicción de que Yahvé está pidiendo esto, de que el matrimonio con estas mujeres es una infracción de la relación con Yahvé, y si leyéramos con más detalle, que los va a llevar a ellos a la destrucción como comunidad. Entonces, la presencia de estas mujeres es un peligro, ¿verdad? Entonces, Esdras se humilla delante de Dios, luego va a orar, ¿verdad? Entonces, hay una piedad, un celo por la ley, un celo por Yahvé que marca a este grupo, ¿verdad? Y claro, eso levanta un montón de preguntas sobre todas estas ocasiones en las que se dice, se ha dicho, se dice todavía, que Dios está pidiendo que hagamos tal cosa, ¿verdad? O que Dios prohíbe o Dios ordena. ¿Y a qué costa? ¿Verdad? Es decir, ese tipo de inquietudes, compartiendo un poco mi camino con este texto, entonces yo me preguntaba de dónde surge esta idea de que es necesario, de que Dios pide esta expulsión. Y claro, bueno, empecé a hacer un análisis ya más en perspectiva de género del texto, y no es suficiente decir mujeres marginadas, hombres dominantes, porque aquí hay mayor complejidad en el texto. Bueno, es la propuesta, y me gustaría mucho escuchar de ustedes. Inclusive, Esdras cita la Torá, ¿verdad? Entonces, en su oración dice que vamos a decir, porque nosotros hemos desobedecido la Torá. Entonces él cita Levítico, él cita Deuteronomio. Ay, bueno, siempre me pasa esto cuando uso las transiciones, pero él cita Levítico donde habla de la tierra manchada de la impureza, ¿verdad? Entonces dice, la presencia de estas mujeres y de sus pueblos manchan la tierra, ¿verdad? Inclusive usa la palabra, en vez de usar la palabra genérica de impureza, usa la palabra que significa menstruación. Es decir, él dice que estos pueblos han manchado la tierra con la impureza de la menstruación. Es muy interesante. Y el otro texto que no se ve es de Deuteronomio 7, donde se prohíben los matrimonios, ¿verdad? Con los habitantes de la tierra. En Deuteronomio se explica por qué, pero en Esdras no, omite esa parte. Entonces yo me preguntaba, bueno, aquí hay una interpretación bíblica. Esdras hace una interpretación de textos que son de un contexto distinto y los aplica a su situación particular, ¿verdad? Que es algo que por supuesto todos y todas hacemos. Entonces, ¿desde dónde, desde qué situación que está viviendo la comunidad, o más bien qué situación, qué es lo que está pasando al interior de ese texto que los lleva a interpretar los textos en esta vía? Porque en ningún lado del Pentateuco dice que si alguien se casa con una mujer extranjera hay que expulsarla, ¿verdad? Entonces están agregando elementos a este texto. Entonces, esto me lleva ya al llegar al trabajo doctoral a pensar en qué es lo que está pasando con los hombres. ¿Qué es lo que está pasando con los hombres en el texto? Porque de las mujeres no nos dice nada. Nos dice cómo los hombres ven a las mujeres, y este es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de cómo los escritores, los narradores, la clase escribana, la élite que participa en la construcción del Antiguo Testamento, ve a las mujeres, cómo las mueve en los textos, ¿verdad? Entonces empiezo a ver las dinámicas entre hombres al interior del texto. Y vemos, por ejemplo, que cuando se presentan ante Esdras, hay un grupo de hombres, los jefes, que le dicen a Esdras, vea, que hay sacerdotes, levitas, hay gente del pueblo que ha sido infiel. Hay jefes, hay consejeros que han sido los primeros en esta rebeldía. Entonces tenemos un conflicto
entre grupos de hombres en el texto. Luego en el versículo 8 se ordena al pueblo a venir a Jerusalén en el plazo de 3 días. Son los jefes y los ancianos los que mandan a llamar a todo el pueblo, los hombres, porque se congregan los hombres, específicamente dice, y los que no vienen van a ser consagrados, tener su propiedad consagrada al anatema, etcétera, etcétera. Van a ser. Entonces, hay quienes tienen poder sobre otros hombres. Hay hombres que tienen poder sobre otros hombres. Aquí no se dice que vengan las mujeres en el plazo de 3 días para echarlas con sus hijos. Vengan los hombres, ¿verdad? Y si no vienen, si no obedecen, van a ser expulsados. Luego, cuando ya están definiendo el procedimiento para identificar quiénes son los hombres culpables, porque no son todos, dice, nuestros jefes podrían representar a toda la asamblea para identificar a todos los que en nuestras ciudades se hayan casado con mujeres extranjeras. Entonces tenemos los jefes y los jueces van a identificar a los culpables. Igual estamos hablando de hombres, ¿verdad? Hombres definiendo quiénes son los culpables en sus comunidades. Nunca se habla de la culpa de las mujeres. Ellas no son culpables, son los hombres que se han casado con ellas. Luego tenemos una larga lista de hombres culpables que aborda varios versículos y nos dice que por ejemplo, entre los sacerdotes se encontraron algunos que se habían casado con mujeres extranjeras y ellos se comprometen bajo juramento a despedir a su. Todos, bueno, y en la lista termina diciendo todos estos se habían casado con mujeres extranjeras. En el texto hebreo, perdón, en la Biblia en español dice, pero expulsaron tanto a las mujeres como a sus hijos. Así termina el libro, termina muy feo. Esa es la última frase de todo el libro de Esdras. En el hebreo lo que dice es, todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunas de ellas habían tenido hijos. No dice que las expulsaron en el texto hebreo. Y voy a volver a eso después, porque no es que voy a dejar de hablar de las mujeres, pero esta dinámica de relaciones de poder en el texto me llamó mucho la atención, porque hay hombres que están definiendo el comportamiento de otros hombres, ¿verdad? Y este es un grupo realmente sectario. Entonces me pongo a analizar qué está pasando en términos de masculinidades. Y hay un relieve asirio muy interesante que menciona una autora que estudia la iconografía siria en perspectiva de género, donde, y es casi no se representan a mujeres en los relieves asirios, pero cuando son representadas es para mostrar el poder de los hombres asirios, de los guerreros, sobre la ciudad conquistada. Entonces, aquí tenemos mujeres y niños y niñas seguramente siendo llevadas, ¿verdad? Sacadas de su ciudad. Pero el punto no era que hombres tienen poder sobre mujeres, porque eso ya se da por hecho. Y es que ahí es donde yo veo la gravedad de esto. Se da por sentado que las mujeres son inferiores y subordinadas. El punto de la expulsión de las mujeres es que estos hombres asirios dominan sobre los hombres conquistados y los privan de su familia. Entonces, cuando vemos algunas de las calidades de la masculinidad en el mundo antiguo, en el antiguo cercano oriente y en el Antiguo Testamento, vemos que sobre todo los hombres, digamos, de una masculinidad dominante o hegemónica, si queremos usar esa terminología, tienen poder, son los que tienen poder sobre otros hombres, porque se da por sentado que las mujeres, no es que era la realidad, pero en los imaginarios que encontramos, se da por sentado que las mujeres ya son dominadas, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere evitar
es que un hombre sea como una mujer. Entonces, los hombres más machos tienen poder sobre otros hombres. Y algunas de las características de esa masculinidad dominante es la capacidad, el poder para proteger y proveer por su esposa y sus hijos. Es decir, un hombre que permite que su esposa y sus hijos, o un rey que permite que su pueblo sea atacado, sea violada, sean llevados como esclavos sus hijos, es un hombre es poco hombre, ¿verdad? Es poco hombre. Un hombre dominante, de una masculinidad dominante, tiene descendencia, virilidad, la imagen de no la puse, pero de la espada, el arco, la flecha, todos aluden a la virilidad, a la fertilidad, al poder producir descendencia. Entonces, uno ve el libro de Esdras y dice, pero aquí les están quitando la posibilidad de cuidar a sus esposas e hijos, les están obligando a deshacerse del fruto, ¿verdad? De su virilidad, de su descendencia. Y otro elemento interesante del mundo antiguo es que el matrimonio no es prioritariamente la relación entre un hombre y una mujer, sino la relación entre hombres. Literalmente el término, uno de los términos para el matrimonio significa hacerse un yerno, conseguirse un yerno. Entonces es esa relación que se establece entre el suegro y el yerno, ¿verdad? Y entre pueblos. Lo vemos en Génesis con la violación de Dina, ¿verdad? Quiero casarme con su hija, vamos a hacer un tratado entre nosotros vamos a casarnos con sus hijas y ustedes con las nuestras y vamos a vivir juntos y compartir la tierra, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, volvemos a los hombres en el libro de Esdras. Aquí no podemos hablar de que haya una masculinidad como dominante, como guerreros, ¿verdad? Porque ellos son un pueblo que vive en desarraigo. Fueron exiliados, vivieron como exiliados, vuelven a una tierra que está poblada, vivieron un pasado de exilio y castigo, fueron castigados y viven hoy como ese remanente que apenas sobrevive, ¿verdad? Por la gracia de Dios y bajo el dominio del imperio persa. Y aquí podemos ver este gran imperio y aquí Judá, ¿verdad? Esta boronita. Es una masculinidad subordinada a Yahvé, subordinada al rey persa. Por ende, las disputas sobre la masculinidad y las relaciones de poder no se dan en el plano de la guerra o de la geopolítica porque no hay condiciones para eso, ¿verdad? Son luchas internas de la comunidad, localizadas, ¿verdad? Entonces, al pedirle a los hombres o al exigirle a estos hombres de la comunidad, decirles que ustedes han sido infieles y tienen que expulsar a sus mujeres, hay un dominio sobre ellos, ¿verdad? Se ejerce poder sobre estos hombres y evidentemente las mujeres son las que llevan las de perder, ¿verdad? Son las víctimas directas de este juego de poder entre los hombres en el texto. Ahora, para ir cerrando esta parte, la resistencia de las mujeres, que es algo que yo veo y me parece muy interesante porque podríamos decir, bueno, sí, el texto es acerca de los hombres y las mujeres no tienen nada que ver aquí, pero no es así. Es decir, la presencia de las mujeres no es solo como víctimas silenciosas. Ellas tienen poder pese a su condición en el texto, ¿verdad? Ellas se ubican en un espacio liminal, es decir, un espacio intermedio, un espacio que en un contexto donde están tratando de establecer límites claros de la identidad, ellas pasan de uno a otro por el hecho de ser nombradas como extranjeras.
hayan sido o no extranjeras, son definidas como extranjeras en el texto, y ellas, por definición, al ser hijas de otros, ¿verdad? Que no son exiliados, ellas viven en ese espacio entre ambos. Ellas son hijas de una familia que no es exiliada, que ha regresado a la tierra, ¿verdad? Judía, si queremos usar ese término, y se han casado, han entrado a la familia de los judaítas. Entonces ellas, y ese espacio es peligroso y es poderoso porque ellas se mueven, tienen la capacidad de moverse entre fronteras. Ellas dan a luz, que me parece, en un contexto donde está en juego la posesión de la tierra, está en juego la permanencia de un linaje en la tierra. Ninguna otra mujer da a luz en este texto ni en todo el libro de Esdras. Ellas dan a luz, literalmente dice que ponen hijos, que es un término muy extraño, ¿verdad? Pero ellas llenan la tierra de hijos, hijos que son, ¿verdad? Este grupo de élite quiere deshacerse de ellas, pero llenan la tierra. Y esta imagen de llenar la tierra usa la misma frase exacta que encontramos en el libro de Éxodo, donde el faraón está asustado porque los israelitas los esclavos están llenando la tierra y él tiene miedo, ¿verdad? Y aquí tenemos lo mismo. Los pueblos de la tierra están llenando la tierra. Al ser designadas como impuras, ellas desafían la normatividad de la pureza. Es decir, esa pretensión de que las cosas puras son mejores, porque ellas tienen poder en este texto. Ellas son parte de una familia, ellas han dado hijos a estos hombres de la comunidad. Es decir, su sola presencia desafía aquella pretensión que tiene la comunidad de que es posible ser puros, según ellos lo definen, ¿verdad? Es la hibridez, la mezcla que es parte de lo que significa ser Israel, pero que con la presencia de ellas se evidencia. Y el temor que genera la presencia de ella resalta, desvela, da a conocer, nos permite ver lo precaria que es la situación de esa comunidad, el temor que tienen, que es posible que la presencia de unas mujeres, ni siquiera es un pueblo, una nación, una reina, ¿verdad? Son mujeres que están haciendo oficios de hogar, ¿verdad? Criando a sus hijos. Ellas son una amenaza tan grande para estos hombres, ¿verdad? Delatan no solo la fragilidad de la construcción de masculinidad de estos hombres, sino también la de Yahvé. Y es aquí donde realmente me ha llamado la atención el texto, porque nos construye a lo largo del libro de Esdras, se nos construye una imagen de Yahvé, de este Dios de Israel, como si fuera un rey persa. Él emite decretos, él manda construir un templo, él tiene escriba, ¿verdad? Tiene una ley, es un gran Dios al estilo de los reyes persas, pero se ve amenazado por la presencia de unas mujeres. Los hombres tienen que decidir entre Dios o sus esposas e hijos, ¿verdad? Delata la precariedad de este imaginario de Dios. Un Dios que cuando vemos el primer versículo del libro había sido exiliado con su pueblo. Es decir, pone en relieve, matiza, complejiza esta imagen de que estos son los buenos y estos son los malos y ahora estamos muy bien. Es decir, como que mueve el piso, ¿verdad? Y no es solo, y con esto cierro lo que quería compartir con ustedes porque me interesa mucho escucharles. No es solo en este texto que vemos lo que yo llamo la apropiación y la utilización de las mujeres
como víctimas de los conflictos entre hombres. Es decir, para realzar la masculinidad de un hombre, para realzar su honor, mujer victimizada, mujer abusada, o como espacio en el cual se debaten los conflictos entre grupos, o, y ahora voy a mostrar unos ejemplos, o las mujeres que con la violencia que se ejercen hacia ellas delatan la insensatez de estos conflictos, ¿verdad? Y la necedad de estos hombres. Entonces, depende de la intención que tenga el texto, ¿verdad? La perspectiva del texto, qué es lo que nos quiere decir de los hombres, por lo menos en estos textos. En Josué 19:21, texto que conocemos, ¿verdad? La concubina de Levita, anoche tuvimos la presentación de un libro donde se habló precisamente de este texto. El levita se hace hombre gracias a la violencia que él ejerce contra esta mujer. El texto empieza con un hombre solo, abandonado por su concubina, y termina con un hombre fuerte llamando a la guerra. Se hace hombre a costa de ella, ¿verdad? En Jueces 4 y 5, Débora y Jael. Estas heroínas dejan mal a Barak, ¿verdad? Dice que la guerra es ganada por dos mujeres. Claro, ellas son heroínas, son fuertes, pero también su participación en el texto tiene la función de dejar en ridículo a dos hombres, Barak y Sísara, ¿verdad? Que es asesinado. Jueces 7, la hija de Jefté, de su muerte anunciada, ¿verdad? Por la necedad de su padre, descalifica a Jefté como rey, posible rey para Israel. Lo descalifica. Segunda Samuel 13, la violación de Tamar, descalifica a Amnón en este conflicto entre dos hermanos. Lo descalifica como rey y de hecho Absalón lo mata. Y la violación de Dina, ¿verdad? Media en una disputa entre los hijos de Jacob y los siquenitas. Por supuesto que este no es el caso de todas las mujeres. Hay mujeres en muchos relatos cuya presencia es, más bien permite que la historia siga, ¿verdad? Como Agar, que busca tener un hijo. Tamar, la hija, la que se casa de Judá, ¿verdad? La que termina teniendo un hijo con Judá, engañándolo, etcétera, ¿verdad? Son mujeres que actúan pero en beneficio del linaje, en el caso de estas dos, en el linaje masculino. Entonces, algunas de las inquietudes que a mí me surgen de esto es qué tanto, claro que los textos los leemos desde diferentes lugares y perspectivas, pero cuando estas narraciones del Antiguo Testamento donde vemos mujeres, sea como víctimas o sea como protagonistas, hasta qué punto son coaptadas, ¿verdad? Por la ideología de los escritores y eventualmente de los narradores. Bueno, no sé, quería entretejer un poco mi propia historia con este estudio, porque me acompañó muchísimos años este texto y me sigue generando muchas preguntas, pero me encantaría saber cómo resuena para ustedes o no sé qué diálogo podemos entablar a partir de esto. Creo que en cierto sentido refleja situaciones de nuestro contexto donde mujeres son víctimas de los conflictos, relaciones de poder, situaciones que tienen que ver con el orden patriarcal, ¿verdad? Y con los conflictos entre hombres, las luchas de poder, etcétera. Tal vez eso es simplificar bastante, pero por ahí me resuena, digamos. Bueno, muchas gracias.